Este conversatorio es la segunda parte de la estrategia que como veeduría nos propusimos sacar adelante en temas de vivienda durante este año. La primera parte fue un recorrido por dos barrios, polígonos muy importantes para la ciudad, el Sinaí y el Oasis, que están en zona de impacto del macroproyecto Parques del Río Norte. Y decidimos empezar por ahí, porque en Medellín se ha venido hablando mucho de gentrificación en los últimos meses, creo que desde el año pasado empezó esta conversación, pero normalmente la conversación se ha centrado en el impacto de la gentrificación en Poblado, Laureles, Provenza, y esto es un fenómeno mucho más amplio que requiere una aproximación mucho más diversa. La que buscábamos en ese recorrido, comprender el fenómeno de los barrios autogestionados en el retiro del río Aburrá, que además son impactados por dinámicas de macroproyectos. Nosotros como veeduría lo que proponemos es una conversación juiciosa, respetuosa, técnica y propositiva frente al fenómeno. Por eso fuimos muy enfáticos en mostrar la tensión que hay en el desarrollo de las ciudades entre las diferentes formas que tiene la ciudadanía de habitar, de construir vivienda y la forma en que como ciudad necesitamos ir planeando el territorio para ampliar la oferta de espacio público para el caso de Parques de Río Norte. Lo segundo es, cuando uno habla de vivienda, siempre apela a un concepto muy emocional, que es construir hogar, que es cumplir un sueño que para nosotros los colombianos culturalmente está muy instalado, tener casa. Por eso a uno las abuelas le dicen, es que tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza y cosas así. Y por eso parte del proceso de curaduría y preparación de este evento es un asunto muy desde el arte y desde lo emocional. Creo que a todos y todas les entregaron esta casita en la entrada. Si ven la tarjeta hay un código QR. El QR, que no tenga la casita me levanta la mano, que yo se las doy. Listo, ahorita les doy la casita. El código QR lleva una lista de Spotify con canciones que hemos venido preparando que apelan al concepto de vivienda o tener casa o habitar o ser desplazado. ¿Por qué lo hacemos con música? Porque cuando las personas hablamos de temas técnicos, la historia siempre aterriza en algún punto, en algo muy emocional, y la discusión en Medellín ha sido muy emocional. Hasta aquí creo que traemos la emocionalidad. Hoy lo que venimos es a tener una conversación con criterios técnicos, por eso nuestros y nuestras invitadas. Y en la entrada encontraron unos visores de los que uno veía cuando era chiquito, en la casa de la mamá y la abuelita, con fotos de renders de Naranjal y Arrabal y San Antonio, y las escaleras eléctricas de la Comuna 3, de las que quedan las Independencias, todos las conocemos. Y unas preguntas provocadoras. No es nuestra posición como veeduría, pero sí es lo que queremos señalarle a la ciudad y es: esto existe. Estas posturas también están ahí para aportar al debate y es una forma de comprender un fenómeno que es muy complejo. Ahorita escuchaba a uno de nuestros panelistas decir que el centro de las ciudades es la vivienda. A una ciudad le puede faltar muchas cosas, pero no le puede faltar vivienda. El concepto de ciudad se crea para nosotros los seres humanos para habitar con toda la oferta de diversidad que me da una ciudad. Pero el concepto básico de habitar aterriza en vivienda. Eso es lo que queremos provocar aquí hoy, en pensar en lo importante que es la vivienda, en el impacto que tiene el déficit habitacional para los y las habitantes de la ciudad de Medellín y en cómo esto es un fenómeno que debe ser abordado desde muchas caras, no solo desde lo público, no solo desde la academia, sino también desde lo privado y desde lo social. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias, los dejo en manos de nuestro moderador. Él pues ya sabrá presentarse y presentar a los y las panelistas que nos acompañan hoy, y equipo de Todos por Medellín va a estar por ahí. Si tienen alguna pregunta, me preguntan o le preguntan al equipo de Todos por Medellín. Vamos a darle. Ahí está bien. Hola, muy buenas tardes. Yo quiero invitar a Beatriz, Mónica, Cristian y Catalina a que me acompañen en el escenario.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas. Yo veo la hora porque por supuesto vamos a tener que estar pendientes del tiempo. Mi nombre es Juan David López, agradezco mucho a todos por Medellín por esta invitación. Yo soy periodista de El Armadillo, un medio de comunicación independiente de la ciudad que entre muchos temas viene haciéndole seguimiento hace algunos años también al problema de la vivienda. También soy profesor universitario en la Universidad de Antioquia de periodismo y allí dirijo el periódico universitario de la Urbe. Y voy a pasar a presentar a los panelistas de este primer espacio, que valga decirlo, vamos a tener dos espacios. Este es el primero, que está proyectado para que dure alrededor de 40 minutos, con unos 20 minutos adicionales de conversación con el público. Y vamos a tener luego otro espacio con las mismas características y 4 panelistas distintos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos espacios? En este primero vamos a abordar el diagnóstico, en el de ahorita vamos a abordar las acciones un poco. Seguramente aquí también vamos a empezar a hilvanar un poquito de las acciones, pero así es un poco como está separado. ¿Con quiénes estoy aquí? Primero con Beatriz Rabe, aquí a mi derecha, decana de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mónica Escalante, a mi extremo más izquierdo, profesora asociada de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de la Facultad de Arquitectura. Cristian Álvarez, en el extremo de la derecha, él es líder comunitario, sobre todo en la zona nororiental, y participó en la Escuela Territorial de Barrios a Borde de Río. Y aquí, a mi lado izquierdo, más inmediato, Catalina Colorado, quien es la subdirectora poblacional del ISBIMED. En este espacio vamos a buscar entender el diagnóstico sobre el problema de vivienda en Medellín, y aquí es importante decir que hablamos de problema, no por usar cualquier palabra, sino para resaltar que lo que nos dicen los datos es que la ciudad justamente atraviesa una crisis en esta materia. Solo para mencionar una cifra, el plan de desarrollo actual estableció que el déficit cuantitativo de vivienda era de 3.9% en 2023, hace casi 3 años, mientras que en 2019, 4 años atrás, había sido de 1.8. Esto parece una diferencia corta, son 2.26 puntos porcentuales de diferencia, pero uno también lo puede leer de otra forma, tal vez más honesta a mi criterio, y es que en 4 años el déficit se duplicó y un poco más. Esto nos deja muy lejos de la meta de 0.58% que está establecida para el año 2030, y es por esto que hablamos o que partimos de la idea de una crisis y de lo que vamos a estar conversando durante este rato. Y voy a empezar con Mónica, la profesora Mónica, para que nos enumere, digo enumere porque claramente vamos a estar desarrollando todos estos factores a lo largo de este rato, pero ¿cuáles considera las principales causas de esta crisis que acabo de describir de manera muy general en Medellín? Insisto, vamos a estar profundizando en muchas de ellas, pero ¿cuál sería el inventario inicial de causas? Bueno, muy buenas tardes. Diría que la crisis, en principio, los datos sobre déficit habitacional es lo que alarma, pero consideramos que la crisis de la vivienda no es tanto los datos y por tanto cuántas viviendas habría que construir, sino las variables que se consideran para establecer lo que es un déficit cuantitativo y cualitativo, los atributos de la vivienda, espaciales con los cuales se construye vivienda en Medellín, y la manera como podemos acceder a la vivienda, quiénes pueden acceder a la vivienda y cómo podemos disfrutarla y si la podemos disfrutar siempre o si en algún momento la perdemos por alguna razón. Entonces considero que la crisis de la vivienda en principio lo que más se observa son los datos del déficit habitacional, pero creo que habría que ahondar es en esas variables, en los atributos espaciales y en relación con las formas de habitar y la configuración familiar o de las familias o de los hogares que tenemos en este momento en Medellín. Muchas gracias. Para empezar a profundizar un poco en estas causas, justamente a propósito de los indicadores de déficit cualitativo y cuantitativo,
quiero pedirle a Catalina que nos cuente cómo se construyeron y cuáles fueron los criterios de la Alcaldía de Medellín para definir la meta de construcción de viviendas de este cuatrienio, ¿cierto? Estamos hablando de, recordemos, 1.260 viviendas nuevas y 12.000 viviendas mejoradas, ¿cierto? ¿Cómo se establecieron esas dos metas? Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Primero agradecerles por este espacio que nos permite dialogar alrededor de la vivienda y del hábitat. Muy contenta de encontrarme con muchas caras conocidas que a lo largo hemos estudiado, trabajado alrededor de este tema. Creo que ese es un tema que se construye entre todos y precisamente por eso acá estamos reunidos desde el sector público, privado, desde el sector académico, porque es una construcción colectiva. Frente al tema de las metas, la actual administración se ha planteado no solo las metas que tú acabas de mencionar, que son en términos de viviendas a construir para entregar, porque se mide ya con respecto a la entrega de esas viviendas y con respecto a los 13.000 son efectivos mejoramientos, sino que también vamos más allá frente al tema de la asignación de subsidios, que para viviendas son asignación de 15.000, son 4.000 subsidios y para mejoramiento son 15.000 subsidios. Entonces es importante tener ese contexto porque es más allá de las dos cifras que acabas de mencionar. Es importante también mencionar que desde el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín reconocemos el déficit habitacional en la ciudad, entendemos y tratamos de reconocer esas variables que nos mencionaba ahorita Mónica, porque hicimos también un análisis de encuesta de calidad de vida y demás para poder identificar por comunas cuáles eran realmente esas necesidades que se tienen en función de los atributos de la vivienda, para intervenir principalmente el tema del déficit cualitativo, que es el que repunta frente al déficit habitacional en la ciudad. Y se hace esta construcción, pues en principio también de acuerdo a un tema de disposición de recursos, que se hace una proyección para intervención de los mejoramientos de vivienda y también en función de las capacidades frente al tema de las entregas o construcción y entregas de estas viviendas, que son 1.200, recibimos un reto bien importante y era terminar viviendas que estaban en inicio y que había que darle un feliz término a esos proyectos para que las familias entonces pudieran disfrutar de ellas. Por lo tanto, esa meta de las 1.200 está proyectada en función de aquellos proyectos que recibimos y que era fundamental poder construirlos para entregarlo a las familias. Y de ahí entonces está el proyecto habitacional Triunfo, Vento, que ya fueron entregados el año pasado, la Colinita que fue entregado este año, la Playita que entregaremos en la próxima semana, está Ciudad del Este que está en proceso de construcción y que ya estamos en una etapa final, que es un proyecto que lleva muchos años en construcción y que ahora estamos viendo un poco más la luz al final del túnel. También hay otros 2 o 3 proyectos adicionales que con eso se proyecta esta meta. Sin embargo, pero creo que más adelante lo vamos a hablar para darle paso a los otros compañeros, tenemos otras estrategias para trabajar no solamente desde el desarrollo de nuevos proyectos desde el instituto o desde el distrito, sino también en alianza con el sector privado. Vale, muchas gracias. Efectivamente, ahorita volveremos un poco a hablar de estos indicadores, pero mientras tanto, a Beatriz, por aquí hay otro micrófono, a Beatriz queremos preguntarle, un poco teniendo en cuenta este primer panorama, por el POT, ¿cierto? Estamos en el contexto de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, y es de qué manera las disposiciones del POT que está vigente, pero también de la actualización, impactan o no el proceso de adquisición de vivienda en la ciudad. Digamos, ¿qué componentes considera que han sido beneficiosos para la vivienda, tal vez cuáles no tanto, y sería necesario, ahí empezamos a adelantarnos un poquito a las acciones, pero que sería necesario revisar
para enfrentar este panorama? El mundo y 3 continentes, como dice aquí mi compañero Juan Carlos. Yo creo que recogiendo las intervenciones de las compañeras, efectivamente el problema es muchísimo más complejo, ¿cierto? Desde luego que nosotros tenemos un contexto, es la plataforma que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, pero creo que en los últimos años el problema se ha complejizado, primero porque es la gran deuda y el gran desafío. Nosotros hemos repetido, yo creo que en las últimas décadas, que esta es una ciudad que está en un valle, que hay poco suelo, hay un modelo de ocupación que plantea la densificación hacia adentro y la protección de las barreras, de las laderas, perdón. Pero yo creo que hay una necesidad enorme de hacer un trabajo conjunto, como lo mencionaban, entre el sector, mejor dicho, para la gestión asociada entre el sector público y el sector privado, para habilitar también la posibilidad de construir vivienda, y voy a hablar particularmente también de la vivienda de interés social. Ese número de viviendas que hacen falta y las viviendas que hay que mejorar se está complejizando porque además hay un fenómeno que se está presentando en América Latina y es la verticalización. Antes la informalidad se presentaba extendida en el territorio, pero aquí que no hay para dónde extenderse en el territorio, se está verticalizando la informalidad. Entonces nosotros empezamos a incorporar a este problema de vivienda ya no solamente el número de unidades que faltan, el número de unidades que hay que mejorar, sino tener el cuidado, y yo creo que aquí hay un desafío enorme para el POT, y es que detrás de todos estos conjuntos de vivienda tan altos que se están construyendo, muchas veces en condiciones precarias, hay que empezar a prever cómo se atiende, digamos, ese desafío de precarización y de verticalización de la informalidad. Medellín se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser capaz de ofrecer soluciones no solamente de vivienda, sino de hábitat, es decir, de disponer todos los sistemas públicos de movilidad, de espacio público, de equipamientos, para que haya vivienda y para que haya hábitat. Pero hoy hay desafíos pues todavía más complejos. La expulsión que se está haciendo de las viviendas que existen también por parte de la turistificación que está teniendo la ciudad, gentrificación, la informalización que tiene nuevas caras al día de hoy, no es solamente, como decíamos desde hace mucho tiempo, echar plancha, sino que ahora se están construyendo unidades verticales en estas ciudades y en muchas ciudades de América Latina, en condiciones bastante informales. Entonces, creo que hay un desafío enorme para atender en esta revisión del POT frente al tema de la vivienda, que además creo que es, como lo mencionaste al inicio, una de las grandes deudas que tenemos en el ordenamiento territorial en Medellín, porque no vamos al ritmo que va creciendo el déficit. Ahí hay que hacer como el conejo de Alicia, y es que uno tiene que correr con todas sus fuerzas para permanecer en el lugar donde está y que no crezca el déficit. Ahorita usabas, ¿cuál era el concepto? La gran deuda, ¿cierto? Es una gran deuda, creo yo, es una gran deuda, un gran desafío que tenemos como de volver a poner al día el tema de vivienda y también de hábitat y de vivienda en condiciones dignas, adecuadas, con estándares adecuados. Listo. Preguntaba lo de la idea de la gran deuda porque me parece muy importante para enmarcar esta siguiente pregunta, que es para Catalina, y es que justamente, claro, seguramente las acciones, ni el diagnóstico se limita a estas dos cifras que mencioné ahorita, ni las acciones se limitan a enfrentar solamente estos dos indicadores, pero cuando uno, digamos, asume que esta es la gran deuda o una de las grandes deudas de la ciudad,
y contrasta eso como con la meta del cuatrienio. Sí suena a que es una meta poco ambiciosa, un poco aquí obviamente lo pongo en mis palabras como periodista. Incluso para el 2024 se calculó un déficit habitacional de 204.984 viviendas, de las cuales hasta donde sabemos se han construido 214 unidades BIS y 150 unidades VIP. Además de esto que mencionaba yo ahorita, que suenan poco ambiciosas, por otro lado nos gustaría entonces saber cómo va el cumplimiento de estas metas de reducción de déficit cualitativo, cuantitativo y también de las otras que mencionabas ahorita. Bueno, entonces en función del cumplimiento de las metas de plan de desarrollo, como les mencionaba ahora, el tema de las 1.200 es más allá, ¿cierto? Más allá es de ese mínimo número, 1.200. porque se habla también en función de la asignación de los subsidios que para la compra de vivienda, que son 4.000. En ese sentido, entonces, hemos avanzado en, como les mencionaba, en la entrega de 3 proyectos habitacionales. Vento, que es un proyecto habitacional que tiene 276 viviendas, El Triunfo 112, La Colinita, entregada recientemente en articulación con Fama, que son 116 unidades habitacionales, más las que vamos a entregar la próxima semana de La Playita, que son de 94 unidades de vivienda, y lo que sigue en construcción y en articulación. De ahí entonces las cuentas rápidas me dan alrededor de 500. Sí, pero que son, ahí estamos hablando exclusivamente viviendas que son promovidas desde el distrito. Sin embargo, por eso entonces también quiero ampliar, y es que la estrategia de contribución al déficit cuantitativo en la ciudad va más allá de esto. Entonces, primero es lo que decía Beatriz, que tenemos hoy un gran reto y es la disposición de suelo. Entonces, desde allí empezamos a revisar cuál es el suelo disponible que tiene el instituto y que tiene el distrito para poder desarrollar estos proyectos, que recientemente se dio el debate de control político también en el Consejo, donde se aprueba que se transfieran los lotes al instituto para que se pueda desarrollar vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Entonces eso es fundamental para poder tener ese stock de suelo que esté habilitado para el desarrollo de vivienda, que cada vez va siendo más reducido, y que por eso entonces uno es aprovechar ese suelo para poder proyectar vivienda desde diferentes instrumentos, pues en los lotes que hayan de expansión, o desarrollar pues ciertos planes parciales que están dentro de la proyección, varias intervenciones de ese tipo, como por ejemplo el de, pues se me olvidó el nombre, el plan parcial ahí que es al lado de las torres de San Sebastián, San Lorenzo, con varias unidades de actuación que nos permite construir vivienda de interés social y prioritario de alrededor de otras 100, 120 unidades de vivienda. Y como les decía, desarrollar otros lotes que se tienen, pero también es revisar otras formas diferentes a lo tradicional. Es mirar hoy qué lotes tenemos al interior, o predios que se tengan al interior de los barrios, que sean propiedad del distrito, que podamos optimizar para trabajar la redensificación. Es vivienda a pequeña escala, pero que hay que empezar a generar ese antecedente en la ciudad y que empiece a marcar que es una alternativa de desarrollo de vivienda que debe empezar a promover el distrito. Por eso aquí también tenemos unos lotes que se encuentran en este momento en etapa de prefactibilidad, factibilidad, para poder ser desarrollados en los próximos 2 años, donde ya estamos en la identificación también de la demanda, para que sean familias de los mismos barrios que puedan acceder a estas viviendas. Entonces, todo este desarrollo de viviendas de las que les acabo de mencionar y hacer el recuento que hiciste, una cuenta de 500, más todos estos otros instrumentos, van con subsidio de vivienda. Además, como les mencionaba ahora, es fundamental la articulación con el sector privado, porque no
es solo la capacidad que tenga el distrito de desarrollar vivienda, lo decía ahorita también Beatriz, que es fundamental revisar qué está construyendo el sector privado en función de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, para que sea una alternativa para las familias que compran por primera vez vivienda y que no se vuelva un tema de inversión, sino que realmente pueda quedarse en las familias que lo necesitan. Por eso nosotros entonces, recogiendo lo que hoy tenemos en el decreto municipal vigente sobre los subsidios de vivienda, hicimos uso de este subsidio de giro anticipado para que las familias lo pudieran utilizar como un subsidio a la cuota inicial, donde en articulación con el sector privado, hace 3 meses en la Universidad Bolivariana realizamos la primera Feria Distrital de Vivienda Social, donde ofertamos 1.199 unidades de vivienda social que van con subsidio a la cuota inicial. De esas viviendas que ofertamos tenemos el proyecto Brese, que es un proyecto del distrito, que tiene 320 unidades, pero ya teníamos algunas familias identificadas y allí ofertamos los cupos que habían disponibles. Tenemos el proyecto habitacional de Verde Agua, que es un lote que está actualmente a nombre de la EDU, pero que es un proyecto distrito donde es desarrollado por una constructora privada. Y tenemos el proyecto Colinas de Occidente, que es un proyecto también de un lote del distrito a nombre del ISBIMED, donde está ubicado en Pajarito. Tenemos otro proyecto con fama que es Bosque Piedra, otro que es el de Huatana, porque las unidades, que ese fue un proyecto que recientemente tuvo un boom muy grande, que con NINSA sacó a ofertar, pero ellos dejaron la unidad de actuación donde están las viviendas de interés prioritario para que se ofertaran en articulación con el ISBIMED, donde no se salen a comercializar. Este es un logro bien importante, porque estas unidades no salen a comercializarse por parte de las constructoras, sino que van todas con subsidio para aquellas familias que hoy no tienen vivienda, y que este subsidio va a la cuota inicial, que es una de las principales barreras de acceso que hoy tienen las familias, de pagar una cuota inicial y paralelamente pagar arriendo y pagar o suplir todas sus necesidades básicas. Entonces esas unidades también se suman y se cuentan allí, porque más allá de desarrollar, porque nosotros no podemos desarrollar toda la vivienda social, sino que también el sector privado desarrolla, pero tenemos que garantizar que quienes accedan a estas soluciones de vivienda sean realmente las familias que lo necesitan. En ese sentido, entonces tenemos una proyección de poder asignar los 4.000 subsidios para la compra de vivienda. Por otro lado, y también pensando en otras formas de aplicar subsidios, nosotros en la modificación reciente al decreto ampliamos que el subsidio de vivienda no era exclusivamente para vivienda nueva, sino que también ampliamos la modalidad de vivienda usada, no solamente para las poblaciones que hoy venimos atendiendo con este subsidio, que son las de arrendamiento temporal o las de obra pública, sino que adicionalmente la demanda libre pudiera acceder a este. Entonces vamos a empezar primero con un piloto, estamos estructurando con el Fondo Nacional del Ahorro cómo trabajar para que salga con subsidio de vivienda, pero que de una vez garantizarle la financiación del resto del recurso a la familia para que pueda acceder también a vivienda usada. Si bien entendemos que la vivienda nueva es un motor para la economía, también hay que reconocer muchas de las necesidades que hoy tenemos y las condiciones socioeconómicas de muchas familias, que la vivienda nueva no es una opción, por el número de integrantes, por las dinámicas familiares o vecinales que tienen en su entorno y que son necesarias conservarlas por muchos factores. Entonces allí estamos también impulsando este tema. Entonces, alrededor de la construcción de la vivienda, no es solamente el número de viviendas que se construyen por parte del distrito, sino que también son los subsidios que se destinan para que se pueda promover el desarrollo de la vivienda de interés social y prioritaria en la ciudad, en articulación con el sector privado, donde son realmente las familias las que son beneficiarias, más allá de lo que se construye directamente por el distrito.
Vale. Frente al tema, ya, perdón, Sí, para te pido que terminar, cierres porque se para el nos tema acaba de el los tiempo. mejoramientos de vivienda, cerrando en acumulado 2024-2026, se proyectan 3.700 mejoramientos ejecutados, con unos 3.500 en diagnóstico, para poder contribuir a esa meta de asignación de 15.000 subsidios. Listo. Entiendo que Mónica y Beatriz tienen preguntas o comentarios, pero les voy a sugerir que más bien al final abramos la conversación, porque yo sé que a partir de todo este balance sí. Adelante. Bueno, yo quisiera una introducción corta con datos sobre la pregunta que me acabas de decir en el inicio sobre la crisis de vivienda en Medellín, que en principio se toca en relación con déficit cuantitativo y cualitativo. El proxy del distrito sobre déficit habitacional plantea que tiene un poco más de 38.000 hogares en déficit cuantitativo y 154.000 en déficit cualitativo, y el 12.5% del total del déficit cuantitativo son hogares rurales. A esto también, pensando también en esa pregunta que me hiciste sobre las causas, que en principio no ve solo los datos, y que planteo que hay que mirar los atributos, las relaciones con la ciudad y todo lo que deriva de lo que es un hábitat adecuado, también pensando en lo que Beatriz acaba de plantear, tendríamos que pensar que, por ejemplo, desde los datos del DANE, de la encuesta del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, tenemos 292.000 viviendas en áreas de amenaza alta, proclive a inundación, a movimiento en masa y avenida torrencial. Eso es el 29% del total de lo que el distrito indica tenemos como viviendas disponibles para los ciudadanos colombianos. Eso es un dato alarmante, y más con este asunto del cambio climático. Hay otros asuntos que aumentan este déficit cuantitativo y cualitativo que no lo estamos observando, y que lo que generalmente estamos viendo es cuántas viviendas se construyen, pero cuáles son los hogares que realmente necesitan estas viviendas. Por ejemplo, en un estudio que hizo la Escuela del Hábitat, encontramos 21 edificios en proceso de evacuación, en repotenciación o demolidos, ¿sí? Desde 2013, 4 de ellos demolidos por ruina con más de 300 apartamentos, y 3 proyectos de esos son BIP, 5 son BIS para más de 3.000 apartamentos de vivienda social. ¿Dónde está esa gente viviendo? ¿Cuál es la política de vivienda para la población que ha perdido su vivienda por edificios en repotenciación, por edificios demolidos? ¿Dónde está viviendo esa población? Hemos visto, también hemos podido observar con algunos estudios que hemos hecho con estos edificios, es que los edificios BIS y BIP están relativamente ocupados, aun cuando están en repotenciación, aun cuando fueron evacuados. Y entonces, ¿qué estamos pensando para la política habitacional al respecto de esta gente que se supone ya está en el conteo nacional de habitantes que recibieron vivienda, pero esas viviendas ya no están disponibles y estas familias ya no tienen vivienda? Hay otro asunto que quisiera plantear, y lo planteó también Beatriz Rabe, que me imagino que también vas a hablar de eso, y es lo que es la vivienda para turismo. Revisando unos datos sobre vivienda para turismo, lo que llamamos la vivienda turística, pero la vivienda turística está amarrada a un registro nacional de turismo, pudimos observar en una base de datos que se llama iROI Airbnb, que es mundial, que en el distrito de Medellín son más de 22.000 las viviendas completas que se ofrecen para turismo. Es decir, que esas viviendas no están disponibles para nosotros como ciudadanos colombianos, sino que están disponibles para el turista por un rédito mayor. Y esas viviendas están en viviendas preexistentes que se adicionan, que se subdividen, que la población se va a vivir a los fondos de esas viviendas. Con eso estamos aumentando el déficit.
Sí, yo creo que esto que estás planteando tiene todo que ver con la pregunta que venía, y es finalmente cómo medimos esto, ¿cierto? Porque además sabemos que desde el 2020 el DANE incluyó el módulo de déficit habitacional en la encuesta nacional de calidad de vida, pero ¿qué limitaciones presenta esto? Que justamente se utilice la encuesta de calidad de vida como fuente principal para medir el déficit habitacional de la ciudad. En términos generales, hemos encontrado situaciones en las que los datos de las bases de datos oficiales o del distrito o del DANE no dan cuenta de la situación de la vivienda en Medellín y cómo habitamos, por lo que la Escuela del Hábitat ha tenido que recurrir a otras fuentes que también son válidas, que pueden ser verificadas, que no son datos oficiales y que por lo tanto nos van mostrando estas otras situaciones del hábitat, y que en definitiva lo que está mostrando es que el déficit cualitativo y cuantitativo del distrito de Medellín es más amplio de lo que los datos oficiales muestran, por la manera como se mide el déficit cuantitativo habitacional o el déficit cualitativo, que es solamente de 3 variables, pero nos está mostrando, y como lo decía también Beatriz, que hay que pensar en la localización, hay que pensar en dónde vamos a vivir, hay que pensar quién realmente accede a estas viviendas, hay que pensar en el perfil de las familias, hay que pensar si esas familias con el tiempo pueden continuar manteniendo la vivienda y permaneciendo en ese lugar. Y por ejemplo, para el caso de algunos de los proyectos que Catalina mencionaba, que en principio la política establece que están cerrados a los pobladores de menores ingresos, particularmente por subsidio, hemos podido también constatar que algunos de estos proyectos, cuando se va a la sala de ventas, ellos están abiertos realmente a cualquier poblador o a cualquier habitante que desee comprar la vivienda. Listo, que en últimas no es solo cómo cerramos el déficit actual, sino cómo evitamos que se siga creciendo, que se siga expandiendo. Cristian, se supone, voy a volver a algo de lo que decía la profe Mónica, ¿quién accede? Se supone que la vivienda es el núcleo de lo urbano, que es fundamental en la conexión con el espacio público, si se quiere es como el escenario que tiene la función de puente entre lo público y lo privado, ¿cierto? Entre la vida privada y el espacio público. Pero en Medellín, ¿quién o quiénes pueden acceder a vivienda digna y en qué condiciones? Bueno, anclando también con lo que han planteado como las profes, ahorita la profe hablaba de la verticalización de la informalidad, y yo creo que ahí hay un asunto importante, y es que tenemos ciudades latinoamericanas, y entre esas Medellín es una de ellas, que la única forma de acceder al suelo urbano, a la vivienda, se está convirtiendo en la informalidad, o es la informalidad, y eso nos tiene que cuestionar y nos tiene que obligar a hacernos preguntas, porque lo que nos está diciendo también ese asunto es que no todos podemos acceder a la vivienda, y la única vivienda a la que podemos acceder es informal, y esa vivienda informal comúnmente es vivienda precaria, ¿cierto? Hoy quiero ahí interrumpirte un poco, porque tal vez en la discusión cotidiana sobre la informalidad tenemos unas ideas muy fijas sobre qué es una vivienda informal, de qué tipo de informalidad estaríamos hablando hoy, cuál es el fenómeno de informalidad hoy, cómo se manifiesta, por ejemplo, esa verticalidad de la informalidad hoy. Sí, pues yo creo que en esas características quizás las profes nos puedan ayudar de mejor manera, pero uno podría dar como algunos indicadores de esa informalidad, por ejemplo, dificultades para acceder a servicios públicos domiciliarios. Evidentemente hay un asunto de tenencia, sí, de legalidad también, de materiales inadecuados también, ahí eso creo que también tiene que ver con esos indicadores.
creo que en Medellín no únicamente eso, esa verticalización también tiene que ver también con capacidad de otro tipo de mercados, tanto legales como ilegales, formales como informales. Famoso loteo. Para construir vivienda y vender o alquilar, es decir, yo no sé si está bien decir esto acá, pero un paramercado también de la vivienda, y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de hablar de déficit cualitativo y cuantitativo también, o más bien para hablar del problema de la vivienda. Entonces, eso, adicional a eso, se suma una suerte, bueno, a la Universidad Nacional nos ha ayudado mucho en eso. Hace muy poco, leyendo un estudio de un profe, geógrafo de la Escuela del Hábitat de la Nacional, Santana Rivas, evidenciaba una elitización de la vivienda. ¿Y qué es una elitización de la vivienda? En Medellín, la vivienda que se construye, a pesar de los esfuerzos que nos está contando la compañera del sector público, ¿cierto? Pero la vivienda que se construye en el sector privado es fundamentalmente vivienda cara, vivienda costosa, que no es vivienda para quien necesita hoy el tema de la vivienda. Y digamos que eso también obedece a un asunto global de la vivienda como negocio. Incluso aquella que tiene, pues que se proyecta o se plantea desde el principio como proyecto BIS o VIP también entra en esa categoría. Sí, tal cual, porque pues yo creo que también las profes nos podrán ayudar más en ese asunto legal, pero entiendo, hay muchos proyectos de vivienda que se licencian como BIS o VIP, pero realmente se venden como vivienda cara, como vivienda costosa, porque además el mercado de vivienda obedece a muchos otros indicadores, tanto de hábitat como de localización, bueno, de servicios, entre otras cosas. Entonces, para redondear un poco como tu pregunta, creo que estos elementos nos plantean que la vivienda en Medellín no está siendo para el poblador, o digamos el originario de Medellín, y eso hace que que muchas personas sean expulsadas de la misma ciudad, porque es un fenómeno también metropolitano y regional, ¿cierto? Lo que está pasando en Bello, Nueva Jerusalén, Granizal, lo que está pasando incluso en municipios cercanos como Río Negro, también es muestra de eso. Y es una Medellín que también se convierte en receptora, pero también en expulsora de población. Se está profundizando el déficit con esos fenómenos, entonces no es un asunto que solamente sea el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo, sino que detrás de una serie de fenómenos que están ocurriendo en la ciudad, ese déficit se está profundizando. Y ya que intervine, yo creo que frente a lo que tú planteas de cómo se mide, yo creo que, pues además en este contexto que estamos, que es de Todos por Medellín, que es además la oportunidad como de retomar las conversaciones de ciudad sobre estos temas, pues realmente se mide para poder tomar decisiones de política. Y yo sí creo que la meta que está planteada en este momento es una meta muy poco ambiciosa, y creo que además se puede revisar, máxime cuando tú planteas todos esos esfuerzos que son valiosos, pero que plantean una articulación con el sector privado, plantean una cantidad de estrategias como de toda la política, que toda la política contiene. Creo que una ciudad como Medellín no solamente tiene la tarea, la deuda, sino la oportunidad de entender muy bien esa profundización del déficit que hay detrás de todas esas condiciones, de la expulsión. Efectivamente, la vivienda es cada vez menos asequible desde el territorio, desde los valores de la vivienda. La informalidad está presentando muchísimas caras en este momento, pero yo creo que Medellín, cuando aprobó también los operadores urbanos, uno de los cuales es ISVIMED, pues le dio muchas posibilidades que yo creo que todavía están pendientes de poner en escena a estos operadores urbanos para poder ofrecer distintas estrategias de solución al problema de la vivienda
que efectivamente es muy profundo, en lo urbano, en lo rural. Hoy hay un desplazamiento también enorme de las personas, como se ha mencionado acá, porque la gente se va a vivir para alquilar su casa porque es muy buen negocio, así de sencillo. Entonces también esa es una suerte de informalidad, tanto para las viviendas que se alquilan muchas veces por fuera de los registros turísticos y de la formalidad del turismo, pero esa gente también empieza a vivir, muchos de ellos, de otra manera. Sí. Y como te decía, en las zonas de expansión ya no se está construyendo como se hacía antes, ni echando plancha, ni loteando, sino que se están construyendo edificios en la altura, con muy bajos estándares de calidad para quienes allí lo habitan. Entonces, quizá el problema que estamos teniendo hoy requiere una mirada muchísimo más profunda, no solo de las causas, de los efectos, sino de las oportunidades de solución a la luz pues, de los nuevos superpoderes que tienen los operadores urbanos y que se puede prever en el POT. Pero también creo que estamos a tiempo de ajustar las soluciones, incluso en esta administración. Beatriz, específicamente en clave de soluciones y de plan de ordenamiento territorial, si pensamos por ejemplo en planes parciales y macroproyectos, como justamente para pensar de manera más ambiciosa, ¿qué dificultades hay como para que planes parciales y macroproyectos Pero es que aquí está Juan Carlos García, puedan que él impactar de mejor enseguida manera? le va a resolver toda esa pregunta, se la va a resolver, ¿cierto, Juan? A eso vino Juan. Entonces, conociéndolo yo que está aquí, entonces pues cada uno con sus respuestas. Y ahorita además Pero también igual, vamos a profundizar sobre el papel de los privados. me gustaría algo cortiquito ahí, con el permiso de Juan. Y es, los macroproyectos no están formulados, o sea, está formulado el macroproyecto, los del río, creo que hay avances en las transversalidades, pero el Burnor, por ejemplo, que es además donde también concentramos gran parte de esos déficits de los que estamos hablando, cómo se cuenten, eso no está formulado, y cualquier plan parcial allá, por lo menos con el POT que tenemos actualmente, está sujeto a ese macroproyecto. Entonces, si no formulamos los macroproyectos, no podemos hacer planes parciales, no podemos activar algún otro tipo de instrumento que nos permita también ayudar en ese tema, porque ahí entramos es también con un asunto de hábitat, ¿cierto? Con un tema de vivienda y hábitat digno. Sí, igual en relación con los planes parciales, porque tú como dividiste en dos, y es que aquí están Marta, está Federico, está Juan Carlos, ¿cierto? Para que no adelantemos también el tema, no porque no sea de interés en este momento, creo que allá se va a llegar y ese es como el objetivo, pero yo creo que no hay que tener temor como denunciar el problema y los pendientes que tenga esta ciudad. Yo creo que aquí efectivamente siempre vamos avanzando, pero nosotros tenemos un problema mucho más complejo de un número de mejoramientos y un número de viviendas nuevas. Creo que es muchísimo más complejo en la actualidad, no solamente desde lo privado, sino desde lo público, no solo en lo urbano, sino también en lo rural. Entonces creo que el gran desafío está ahí como en revisar nuevamente el problema con todo sobre la mesa, ¿cierto? Con todos los desafíos que tenemos, con las oportunidades que tenemos, y además esta ciudad se ha caracterizado, yo creo que yo lo digo cada vez que me invitan a hablar a cualquier parte, por el trabajo colaborativo, ¿cierto? O sea, es que además aquí es negocio, también lo va a demostrar Juan Carlos, que es negocio trabajar articuladamente, hacer gestión asociada entre públicos y privados, o sea, entonces yo creo que sí hay una tarea de revisar con juicio, porque esto se ha venido posponiendo y llevamos ya varios años posponiendo la tarea no solamente de revisar, sino también de hacer vivienda y de contar la meta articulada entre todos como una estrategia de política que un poco desde el plan de ordenamiento, desde el plan de desarrollo, ISBIMED opera
para esta ciudad y para esta administración. Listo. La última pregunta para que abramos la conversación al público, para Cristian, y aquí abriendo un tema nuevo, si se quiere, es ¿qué tanto se está cumpliendo la política pública de protección a moradores y medios de vida? Sobre todo en lo que tiene que ver con los tratamientos de renovación urbana, reasentamiento de población, impactos de megaproyectos. ¿Cómo estamos en este otro problema que impacta también la habitabilidad de la ciudad? Yo siempre que hablo de este tema empiezo por un lado, y es reconociendo que la política pública de protección a moradores fue una lucha del movimiento social, urbano, de la ciudad de Medellín, y eso propone incluso temas muy interesantes para la ciudad y para el país. Sin embargo, desde diferentes sectores se ha venido incluso denunciando la poca operatividad o lo poco que viene ejerciendo o que viene siendo útil esa política pública de protección a moradores, porque adicional a eso, pues tenemos una administración o unas administraciones mejor que apenas están experimentando qué es trabajar con protección a moradores. Eso hay que reconocerlo sin dejar de denunciar que esa experimentación pues parece, desde lo que, insisto, desde lo que han planteado varios sectores y con lo que yo estoy de acuerdo también desde lo que he podido ver, leer y bueno, y analizar, es que es una política que está sin dientes, no tiene un presupuesto claro, ni desde los proyectos ni desde la misma administración, particularmente para lo que va de Parques del Río Norte, por ejemplo, solamente fueron 9 familias, entonces… 9. Sí, 9 familias y varios negocios, entonces para la administración fue relativamente fácil hacer gestión y aplicar una política pública de protección a moradores, pero si nos vamos para el metro de la 80, vamos a tener una historia totalmente distinta, radicalmente distinta diría yo, incluso bien de cabezas. Entonces, frente a la pregunta, uno podría decir que Medellín va, sin embargo, merecemos como ciudadanía una política pública de protección a moradores con mucho más músculo, que realmente proteja el derecho al morador, que además es un asunto revolucionario porque estamos proponiendo una mirada muy distinta a en la que está montada, digamos, nuestras leyes y nuestra política colombiana. Nuestra política está montada totalmente en la idea del propietario, por ejemplo, de proteger la propiedad privada, de proteger el propietario. Y esta política lo que está diciendo es hay que proteger el morador. Y como ciudad lo merecemos y como ciudadanía lo merecemos, pero todavía la alcaldía tiene, hablando de deudas, tiene una gran deuda con el ejercicio de esa política pública. Listo, Cristian, muchas gracias. Sí, claro que sí, y mientras tomas la palabra, no sé si están recogiendo las preguntas en papeles o van a levantar la mano. Bueno, ya. Bueno, yo quisiera vincularlo con esto y con lo que acabas de decir sobre protección a moradores y con lo que plantea Beatriz y Catalina, y es que yo creo que no podemos tener miedo a observar y a aceptar todas esas otras situaciones del hábitat que tenemos en Medellín, porque es que si no las aceptamos y no aceptamos estos datos y estos números, definitivamente nos vamos a quedar en el mismo enfoque que generalmente ha tenido la política habitacional colombiana y el distrito en particular, que solamente estamos observando que la política habitacional se desarrolla si hay suelo disponible. Cuando estos diagnósticos y estas otras formas de habitar nos muestran otras situaciones en la vivienda, otras maneras de acceder a la vivienda y otras maneras de intentar mantenerla y en muchos casos perderla, creo que también es una oportunidad para observar que no solo la política habitacional colombiana tiene que ser en relación con la propiedad y que no es solamente desde los instrumentos de gestión y financiación, es decir, con unas grandes zonificaciones, sino que también tenemos que pensar que los habitantes son los que más han desarrollado esta ciudad.
que no necesariamente se ha visto la mayor producción de vivienda y de unidades habitacionales desde el sector privado y a través de los macroproyectos y los planes parciales, sino que esa proliferación de unidades habitacionales por subdivisión y por adición la han hecho los ciudadanos colombianos, no solo e incluso en menor medida en zonas de renovación y en zonas de macroproyectos y de planes parciales, y en mayor medida en las zonas de consolidación, es decir, en la media ladera y en las zonas de mejoramiento, que es lo que redunda en muchos casos en los datos de aumento del déficit cualitativo. Entonces es como pensar también en esas otras situaciones del habitar y que eso posibilita otras maneras de pensar la vivienda, que no es solamente pensar que tengo un lote disponible, que puede ser vivienda por mejoramiento, que puede ser vivienda rehabilitada, que puede ser regeneración de vivienda, que puede ser pensar otros instrumentos con el ciudadano de a pie, con que lo que hace es que subdivide su vivienda o construye en el tercer piso. Entonces creo que tendríamos es que empezar a pensar otras maneras y porque eso también nos da pie a yo creo que darle un poco de fuerza o un poco más de contexto a la política pública de protección a moradores, porque la política pública de protección a moradores no es solo para la población de menores ingresos, sino que a todos nos toca. Todos los proyectos y todas las obras de desarrollo puede tocar muy bien a una persona con muy bajos ingresos o con una vivienda precaria, como con una vivienda con un avalúo alto, y eso lo estamos viendo con las obras de desarrollo de Medellín. Entonces creo que es una gran oportunidad, pero diría, aceptar que tenemos otras situaciones, que tenemos otros datos, que tenemos otras maneras, que podríamos tener otras maneras de pensar el déficit habitacional en Medellín, no necesariamente solo desde las tres de las variables, y no solo como solución encontrar un lote vacío para construir vivienda en altura sin pensar en los atributos, en las configuraciones familiares y en la localización de esa vivienda. Juan, una Gracias, última profe. cosa en relación con lo de protección a Si les moradores. parece, leo las preguntas para que podamos empezar a articular toda la conversación alrededor de eso. Aunque hay que decir que casi todas las preguntas están un poco dirigidas a Catalina, pero creo que a partir de estas preguntas podemos ir conversando estos 10, 15 minutos que nos quedan, ¿les parece? Entonces, hay unas que tocan unos asuntos muy específicos, pero creo que todas en general apuntan a qué se está haciendo frente a. Con base a lo indicado en la intervención de Catalina frente a la disminución del déficit cuantitativo, ¿qué acciones se están implementando para evitar la informalidad? ¿Cuándo se piensa cubrir el déficit cuantitativo? Y si la administración realmente piensa una vivienda digna y de calidad, a mí me parece, ahorita me preguntaba yo, ¿cuál es la proyección? Con el ritmo que vamos, tanto en déficit como en construcción y demás, más o menos, ¿cuántas administraciones necesitamos? ¿Es accesible una vivienda vis o vis para las familias en Medellín, entendiendo sus altos valores? Un poco ahorita ya planteamos que no tanto, pero si quieren podemos profundizar. Si se piensa o no una política de vivienda para la renta corta en Medellín y para regularizarla. ¿Existe algún proyecto específicamente dirigido a la recuperación del Cerro de Moravia, la zona aledaña del río Medellín Norte y a sus habitantes? Y en articulación con lo dicho por las ponentes, ¿qué acciones concretas se están implementando en aras de la gestión del riesgo para las soluciones habitacionales? Creo que es justo que Catalina empiece, o no, o son muchas, y le damos más bien un momentico para que recoja todo esto. Aquí está bien. Listo. Bueno, frente al tema que se menciona de las estrategias y la informalidad, creo que ahorita en parte hablábamos de eso, más allá de la cifra de 1.200 y tantas de viviendas construidas por parte del distrito o de la asignación de 4.000 subsidios, también hay muchas otras cosas que se articulan desde diferentes sectores, y por eso ahorita iniciaba diciendo la importancia de que podamos trabajar de manera articulada. Nosotros desde el año pasado empezamos a trabajar en una estrategia de orientar a las familias en ese proceso de compra de vivienda. Una de las necesidades más grandes que encontramos cuando llegamos es la gente hoy tiene muchísimo desconocimiento alrededor de
qué debo hacer, cómo debo, cuál es la ruta, cuál es el primer paso, y también nos encontramos que hoy hay muchas empresas que cobran por este tipo de asesorías, ¿cierto?, a las familias. Entonces, trabajamos en una estrategia que se llama Viviendo un Proyecto Familiar, donde tenemos un proceso de acompañamiento y de asesoría virtual y presencial para poder trabajar con ellos varios temas, unos enfocados a las finanzas familiares, cómo juegan un papel tan importante para acceder a vivienda, desde el tema del ahorro, desde el tema de sanear las finanzas para poderse preparar para los créditos. También abordamos los temas de los créditos, que hay muchos mitos frente a cómo acercarse a ellos, ¿cierto? Y creemos que nunca es posible y que mi familia, porque los ingresos vienen de trabajos informales, no puedo acceder a créditos hipotecarios. Entonces ahí también hay que, digamos, desmitificar muchos asuntos que tenemos. También trabajamos alrededor de los subsidios de vivienda. Todavía hay mucha desinformación de cuáles son los requisitos, cómo debo acceder, nos da mucha pereza los trámites, acercarnos a las entidades. Entonces llevar esa información a las comunidades es bien importante, y adicionalmente trabajar de manera articulada también con las entidades financieras y con las constructoras, porque ellos nos deben acompañar en ese ejercicio de que para poder garantizar cierre financiero, pues siempre que tenemos en la fórmula general y estandarizada es aporte familiar, subsidios y créditos, hablando de la vivienda de interés social o vivienda de interés prioritaria. Y ahí entonces no solamente está la entidad pública, sino que también está el sector privado, que en su gran mayoría desarrolla la vivienda, pero también está el sector financiero, que en algunas ocasiones, como digo, para muchas familias se vuelve un mito acceder a ellas, o que no tenemos como toda la información de cuál es la mejor opción frente a las condiciones socioeconómicas de la familia. Entonces el tema de la información, de prepararnos y capacitarnos es importante, y sobre todo que este proceso también llega a un momento de asesoría, donde asesoramos a las familias para revisar si, por ejemplo, hay proyectos desde el distrito donde podrían aplicar, o proyectos que desarrollan privados a los cuales las familias quieren acceder. Entonces, eso es una de las cosas en las que hoy se viene trabajando y que le apunta un poco al tema de la informalidad. Con este tema, por ejemplo, reciente de la calamidad pública por el tema de lluvias, pues no hay… pues todos pudimos evidenciar lo que nos mencionaban los compañeros de esos mercados informales de la vivienda, y como muchas de esas familias nos decían, yo invertí 40 millones de pesos acá, y yo pensé que con mis ingresos como informal no podía acceder a una entidad financiera. Cuando ya le hacemos el acompañamiento y le evidenciamos cuál es el camino y cuál es esa ruta, hay muchas personas que dicen como por este lado sí era posible, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es una de las partes, pero no es la totalidad de la solución, pero que es importante que las familias también sepan que hay un proceso de acompañamiento en ese tema de acceso a vivienda legal y segura. Es fundamental. También dentro de las estrategias retomo básicamente la articulación con el sector privado. Como decía ahorita Mónica, hay salas de ventas donde se siguen comercializando varios de los proyectos que mencioné. Lo que pasa es que no todas las unidades se disponen, por eso les decía, teníamos 1.199 viviendas que van en función de ese crédito, de ese subsidio a la cuota inicial, y que no se comercializan, sino que son exclusivamente para aquellas familias que cumplen esos requisitos para poder acceder a vivienda, porque reconocemos, como les decía ahora, que es muy difícil para una familia pagar arriendo y adicionalmente pagar una cuota inicial. Es de las principales barreras de acceso que hoy tenemos en la ciudad. Porque precisamente por eso los inversionistas van y cogen todas estas viviendas, porque para ellos son las más económicas, pero las familias de menos de 4 salarios mínimos es una vivienda demasiado costosa, sobre todo en el momento de la cuota inicial, que se vuelve inviable asumirla. Entonces, por eso una de las cosas para trabajar es siempre mantener la articulación con el sector privado para poder tratar en su gran mayoría de poder destinar estas viviendas. Adicionalmente está el subsidio que hoy mantenemos, que es para disminuir el crédito hipotecario a través de la convocatoria que se denomina Compra tu Casa, que las familias pueden acceder a un subsidio de 13, 15 millones de pesos. También, como les decía, venimos trabajando para el tema de los mejoramientos de vivienda, en el tema de gestión de recursos con entidades privadas.
como fundaciones, Argos, articulación con las cajas de compensación familiar, para poder garantizar recursos adicionales a los que dispone el distrito para la intervención de estas viviendas de acuerdo a las necesidades que se tienen. Adicionalmente, hemos venido trabajando en unas habilitaciones por barrios y por sectores de la ciudad para, desde el territorio, garantizar el acceso a la información de las familias. Y adicionalmente, nosotros recibimos 7.000 diagnósticos de mejoramiento de vivienda que no podíamos desconocer y que teníamos que empezar a trabajar como insumo, porque pues si no, eso se convertiría en un tema de detrimento patrimonial, no tener en cuenta esa información ya levantada que nos permitiera acercarnos a las familias, pero con una información muy desactualizada que tuvimos que empezar a trabajar y articular. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. En tema de las rentas cortas, hoy es una situación compleja que vive la ciudad, que seguramente ahorita desde La Lonja nos hablarán un poco. Hemos tratado también incluso de empezar a trabajar y vamos a lanzar una campaña más desde lo comunicacional, porque hay mucha desinformación también alrededor del tema, que tenemos que empezar a mirar cómo la gente se informa más, y no solamente desde las rentas cortas, sino también de los derechos y los deberes como arrendatarios y arrendadores. Pero, perdón, o sea, no hay ningún tipo de iniciativa en marcha de regularización de política pública. Más Barcelona allá, lo está haciendo, Nueva York lo está haciendo. sí, por eso, pero más allá del ISBIMED es un tema del distrito y que tendríamos que revisar en articulación con otras dependencias, porque de acuerdo a nuestra competencia, pues no es un asunto exclusivamente nuestro o que sea pues 100% nuestro, que hay que trabajarlo de manera integral y articulada con otras dependencias, y que hoy digamos que la idea es empezar a revisar cómo también empezamos a sensibilizar frente a ese tema, ese asunto que es complejo para las familias que hoy viven en arriendo en la ciudad. Otro tema es Moravia. En Moravia está el proyecto Mirador de Moravia, que es precisamente para los hijos de Moravia. Este es un proyecto que hemos tratado de socializar a quienes hoy están como los beneficiarios del proyecto, que no ha sido posible acceder ni tener el acercamiento con esta población, la información no está actualizada. Hicimos varias convocatorias, tratamos de acercar a través de los líderes para poder que estas familias pudieran tener acceso al proyecto. Sin embargo, la comunidad manifiesta que necesita un proyecto 100% subsidiado. Hoy, con las condiciones para desarrollar el lote, no se puede hacer 100% subsidiado, pero son unas familias que tendrían un subsidio de alrededor de 90 salarios mínimos, y que la idea era poder revisar las condiciones socioeconómicas de cada familia para poder mirar cuáles podrían ser las alternativas para acceder al 100% de la financiación de esa vivienda, pero no ha sido posible. En ese sentido, seguimos trabajando y gestionando, por lo tanto, realizamos la actualización de la licencia de construcción de ese proyecto, garantizando pues que siguiera vivo, que no lo dejáramos morir, porque y continuamos a la espera pues de la conversación con las familias. Siempre hemos estado dispuestos a que cada una de ellas se acerque, hemos estado en el territorio tratando de llegar a unos acuerdos y que nos permitan el acceso a las familias, pero no ha sido posible. Desde el tema de la gestión del riesgo, ya para terminar, en la gestión del riesgo, hoy en la ruta es que se activa a través del 123 con el DAGRED, inclusión social, y luego ellos entonces hacen la activación de la oferta institucional, donde nosotros como ISBIMED somos ya, digamos que en la cadena, quienes al final hacemos oferta de los subsidios distritales de vivienda, que para esta población sería arrendamiento temporal, y que ofertamos los otros subsidios desde el acompañamiento para que puedan acceder a estos subsidios distritales. Listo, muchas gracias. Ya me hicieron señales de que el tiempo se acabó, pero ahorita podemos seguir conversando. Ahorita vamos a seguir conversando. Sí, había un comentario aquí pendiente. Para cerrar algo, y es que yo creo que hay que ampliar también la perspectiva de la protección a moradores, porque si bien esa política Airbnb también es una tarea urgente, pendiente, es que hoy creo que tampoco hay que tener temor a plantear una política de Airbnb.
lo están haciendo en muchísimos países, y es grabar también de una manera diferente a quienes vienen, porque en una de las conversaciones del año pasado, gremiales e institucionales del POT, emergía pues ese tema como con toda la fuerza, y hay que encontrar cómo se graban esos nuevos usos de la ciudad, porque también eso es un nuevo uso de esta ciudad que está desplazando y que está generando pues como otras dinámicas territoriales, la ocupación por parte no solo de turistas, nómadas digitales. Entonces creo que ese es un fenómeno que hay que atender. Muchas gracias. A veces parece que tener esa conversación en voz alta en esta ciudad cuesta mucho, o por lo menos tenerla en esos términos, ¿cierto? Hablar de grabar, hablar de poner impuestos en una ciudad que trata de venderse como se vende. Y voy a dejar una última idea como en el aire para el espacio de ahorita, y es que también finalmente después de toda esta conversación siento que seguimos muy amarrados al paradigma del propietario, ¿cierto? No nos imaginamos la vivienda más allá de la idea de que todos seamos propietarios como nuestros abuelos y nuestra generación, y de nosotros para abajo eso cada vez lo ve más distante, y parece que eso ya no es como, no sé, si la política pública se está planteando otras formas distintas a la propiedad y otras formas distintas al endeudamiento. Ahorita seguramente vamos a poder profundizar en eso. Vamos a tomarnos 10 minutos para el refrigerio, y en 10 minutos les invitamos a volver para seguir la conversación. Muchas gracias.